recordarán la semana pasada lo que estuvieron, ¿verdad? El tema de la despensa vacía. La despensa estaba vacía, pero ya no está vacía. ¿Amén? Amén. ¿De qué despensa estamos hablando? Del corazón. De la despensa del corazón. La despensa espiritual del corazón. Es la despensa más importante. ¿Amén? Amén. Si la otra despensa no está llena, bueno, ya eso es casi que costumbre, ¿verdad? No hay que afanarse. Pero si la despensa del corazón, la despensa espiritual está llena, está vacía, estamos en emergencia, estamos en problema. Y el pastor decía la semana pasada, los que recuerdan, que somos entes, ¿qué? Somos entes espirituales. Amén. Somos entes espirituales, esencialmente espirituales. ¿Qué significa eso? Que nuestra despensa más importante es la despensa espiritual. Es la primera despensa a la que tenemos que ponerle atención total en nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. La despensa física, la despensa de las reservas, la despensa de la gasolina, la despensa de toda la despensa que usted tenga son despensas secundarias. Amén. No podemos nosotros estar más pendientes de llenar todas las demás despensas y olvidarnos de la despensa más importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que llenar la despensa espiritual? Bueno, tenemos que llenar la despensa espiritual porque somos esencialmente entes espirituales. Y esa es la primera necesidad que tenemos. Es lo más importante en nuestra vida. Llenar nuestra despensa espiritual. ¿Con qué llenamos la despensa espiritual? Decía el pastor la semana pasada. Con la palabra de Dios y con la oración. Ese es el combustible espiritual que llena nuestra despensa. Amén. La palabra y la oración. Y quiero continuar en ese tema esta mañana para que el Espíritu Santo siga martillando donde tiene que martillar y siga abriendo camino en nuestras vidas. Necesitamos llenar nuestra despensa espiritual a través de la vida en la palabra y en la vida en oración. Sin ese combustible, nuestro barco se va a pique, se va abajo. Y usted empieza a ver cristianos cansados, cristianos agotados, cristianos desgastados. Como decía el pastor la semana pasada, cristianos oprimidos, esclavos, cristianos que están detenidos, que no son libres para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan con su vida. Pero cuando nosotros llenamos esa despensa espiritual, entonces le metemos el combustible espiritual al barco y el barco sale otra vez a flote y empezamos a navegar, ¿verdad? Nos mantenemos activos, nos mantenemos productivos. Amén. En lo que tenemos que estar productivos. Amén. Nos mantenemos, ¿verdad?, en movimiento, avanzando, creciendo hacia donde tenemos que crecer. No podemos dejar de lado nuestro crecimiento y nuestro movimiento y nuestro andar espiritual y preocuparnos de estar en movimiento en otras cosas, en actividad en otras cosas, porque entonces ponemos primero lo físico antes que lo espiritual. Nuestra despensa tiene que estar llena de vida en la palabra y vida en la oración. ¿Por qué tiene que estar llena la despensa? Porque sin el alimento de la palabra y sin el alimento de la vida de oración no hay crecimiento en la vida cristiana. No hay crecimiento. Por el contrario, habrá estancamiento. ¿Qué es entonces lo que llena nuestra despensa espiritual? Lo que llena nuestra despensa es ocuparnos en lo espiritual.
sumergirnos en lo espiritual. No se trata de añadirle una parte, una porción de espiritualidad a la vida. Se trata de meter toda la vida en la palabra y en la oración. Sumergir nuestra vida por completo en la palabra y en la oración. Hacer vida en la palabra. Hacer vida en la oración. Amén. Andar todo el tiempo, constantemente, todo el día, cada instante, ¿verdad? No necesito estar con los ojos cerrados, no necesito estar leyendo, ¿verdad? Pero esa palabra está haciendo eco en mi vida. Y esa conexión, esa oración espiritual con Dios está activa. Santiago capítulo 1, versículo 19. Si me acompaña ahí, no tenemos la pantalla, pero seguro que usted tiene su Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice el escritor de la siguiente manera: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuántos han recibido con mansedumbre la palabra? Amén. La cual puede salvar vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense que no se queda allí, ¿verdad? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual tiene el poder para salvar vuestras almas. Sino que en el versículo 22 sigue diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en todo lo que hacen? Amén. Ahí dice que necesitamos ser hacedores de la obra. Necesitamos ser hacedores de la obra. Mirar en la ley que produce libertad y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿Cómo podemos llenar nuestra despensa de la palabra? Según ese pasaje, necesitamos hacer vida diaria en la palabra. Necesitamos salir de nuestro lugar con Dios, ¿verdad? Habiendo recibido algo de parte de Dios, un versículo, ¿verdad? Y salimos de ahí de nuestro tiempo con Dios y entonces enfrentamos las siguientes 12 o 16 horas del día haciendo ¿qué? Vida en esa palabra. Recibimos una palabra, miramos en la ley, meditamos en ella
Y luego salimos y las próximas 12 o 16 horas, ¿qué vamos a hacer? Perseverar en esa palabra. Amén. Caminar en esa palabra. Ser hacedores de la obra que vimos en esa palabra. Es hacer vida continua y diaria en la palabra lo que alimenta nuestra despensa espiritual. Es decir, la palabra que hemos recibido en lo privado, en lo personal, en nuestra cita con Dios, esa palabra que me ha sido revelada en mi entendimiento y en mi espíritu, ahora tiene que transformarse como se transforma el combustible original para entonces producir ¿qué? La fuerza que necesito para seguir adelante. Entonces voy caminando con ese versículo que recibí. ¿Ya? No necesito leerme un libro completo, 50 versículos, 30 capítulos, no, me leí un versículo de la palabra, un versículo, y ese versículo lo voy masticando, y lo voy masticando, y lo voy meditando, amén, y lo voy llevando, y lo voy aplicando, y me voy convirtiendo durante mis 12 horas de faena, de actividad, de agenda, de trabajo, durante todo el tiempo, no me aparto de la palabra, sino que voy a ser un hacedor de esa palabra. Amén. Entonces tengo la oportunidad de ponerla en práctica, y tengo la oportunidad de vivirlo. Es hacer vida diaria y continua en esa palabra lo que va a llenar mi despensa. Amén. La palabra escrita en un libro no llena mi despensa. Si no, tendríamos que meter la Biblia en la despensa o tatuarnos el versículo en la piel. Pero no es la palabra escrita la que produce alimento espiritual que llena mi despensa. ¿Es la palabra qué? Es la palabra revelada, que se practica, que se vive, que se camina en ella. Entonces cada día usted necesita agarrar ¿qué? Un solo versículo y caminar en ese versículo todo el día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya está. Ahora vete 12, 14 horas y camina en esa palabra. Porque hacer vida continua y diaria en esa palabra va a llenar la despensa espiritual. Amén. Es la única manera. Es la única manera. Hacer vida en la palabra. La despensa espiritual de mi corazón no se va a llenar con aprenderme la palabra, sino con andar en la palabra. Es hacer vida diaria y continua en esa palabra que he aprendido, lo que hace que esa palabra produzca en mi vida crecimiento. ¿Quieres crecimiento espiritual? Amén. ¿Quieres fortaleza espiritual? ¿Quieres combustible para levantar el ánimo y andar sobre las olas y no andar por el fondo? Necesitamos hacer vida en la palabra. Antes de su encuentro con Jesús, Saulo de Tarso conocía muy bien la palabra escrita. Tenía un celo profundo por la palabra escrita. La conocía, la estudiaba. Pero cuando esa palabra escrita se le reveló en la persona de Jesús, yendo en el camino, Pablo abandonó toda su vida anterior y consideró todo lo que él había aprendido y había recibido, lo consideró basura. Y dijo, nada de esto me sirve. Y entonces Pablo dijo, voy a empezar a vivir mi vida en la palabra. Amén. O sea, en Cristo. Amén, Señor. Amén. Voy a vivir en Cristo. Gálatas 2:20 que dice, Con Cristo estoy juntamente. con Cristo estoy juntamente crucificado y ya No vivo yo. no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en una cruz.
Y entonces Pablo ya no le importaba todo aquello. Ahora a él le importaba eso solo. Y entonces Pablo caminaba en eso. De ahí en adelante Pablo hizo vida en la palabra. El que conoce la palabra pero no hace vida continua en la palabra, no puede alimentar su vida de la palabra. No puede llenar su despensa espiritual de la palabra. La palabra es Cristo. Y para llenar mi despensa espiritual de Cristo, yo tengo que vivir en Cristo. Amén. ¿Está conmigo aquí? Amén. ¿Está conmigo? La palabra es ¿quién? ¿Quién es la palabra? Y para llenar mi despensa espiritual de Cristo tengo que hacer ¿qué cosa? Vivir en Cristo. Amén. Amén. Tengo que vivir en Cristo. Entonces tengo que ponerme la meta diaria de cada instante de mi vida, vivir en Cristo. Amén. De esa manera la palabra se convierte en alimento y llena mi despensa. Porque cuando yo lleno solamente mi mente con el conocimiento de la palabra, ese conocimiento no se convierte en alimento. Ocurre como el pasaje de Santiago capítulo 1, que decíamos, es solamente un oidor. Es un oidor. Pero ser un oidor no hace que mi despensa esté llena de la palabra. Si no hacemos vida en la palabra, no tendremos alimento espiritual, no tendremos como consecuencia fuerza espiritual para luchar, no tendremos libertad espiritual para vencer las tentaciones y los problemas, no tendremos fuerza para vencer los afanes que nos ahogan, las preocupaciones que nos cautivan, que nos atrapan. Pero cuando por el Espíritu de Dios yo lleno mi vida diaria, yo llevo mi vida diaria, en la palabra, esa palabra se convierte en alimento. Y ese alimento me nutre. En la medida en la que yo camino en esa palabra, me nutro, me fortalezco, me hago fuerte, me levanto, me afirmo. Y ese alimento se convierte en poder de Dios en mi vida. Poder que me hace andar sobre las alturas y que me hace crecer continuamente. Amén. ¿No es eso lo que queremos? Amén. ¿No es eso lo que usted quiere para usted? Amén. ¿Para su casa, para su familia? ¿No es eso lo que usted quiere? A veces algunas personas vemos que a la entrada de su casa colocan la Biblia. Pero colocar la Biblia en un sitio, tener una Biblia en algún lugar especial, no hace la diferencia. Porque muchas veces estamos cansados, desnutridos, desanimados. Porque muchas veces no salimos de ese estancamiento, de ese cansancio. Porque no vemos que se manifiesta muchas veces el poder de la palabra, que es Cristo en nosotros, para darnos la fuerza y el impulso que necesitamos para vencer y para salir adelante. Porque esa palabra necesita hacerse vida para que sea alimento, para que sea poder y fuerza en nosotros. Necesitamos entonces sumergir nuestra vida completamente en la palabra para que ese alimento me nutra y me llene. Debemos hacer que la palabra que hemos aprendido pueda bajar de nuestro intelecto a nuestro corazón y pueda definir mis ocupaciones, mis pasiones, mis diversiones, todo aquello en lo cual yo me ocupo. Que la palabra de Dios pueda definir mis actitudes, mi carácter, mi agenda,
mi manera de conducirme. De esa forma la palabra se convierte en alimento en mi despensa. Si no hay vida diaria en la palabra, seguirá nuestra despensa espiritual vacía. Podemos leer muchos libros, asistir a muchos cursos, muchos seminarios, muchas cosas, pero no habrá alimento en la despensa espiritual. La pregunta es, ¿anhelas tú esa despensa llena de la palabra? Amén. Pero no solo hay que llenar la despensa de vida en la palabra, ¿verdad? Sino que dijimos al principio que también tenemos que llenar la despensa de vida en la oración. Vida en la oración. El secreto es vida en. Vida en. No es solo palabra, es mi vida metida y sumergida en la palabra. Mi vida hecha en la palabra. Ocurre lo mismo con la oración. No es solamente un tiempo de oración, una cita de oración. Eso es importante y es bueno. Pero es qué ocurre en mi vida continua y permanente una vez que termino mi tiempo de oración. Es la vida continua y permanente en la oración lo que llena mi despensa. ¿Cómo llenamos nuestra despensa espiritual de oración? Otra vez, tenemos que hacer vida en la oración. Tenemos que hacer vida continua en la oración. Tenemos que sumergir nuestra vida entera y continua en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Acompáñenme ahí. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el desafío de Dios para nosotros. Una vez que nosotros tuvimos nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra cita con Dios, que es importante, entonces ocurre lo mismo con la palabra. Entonces, eso que yo sintonicé ahí con el Espíritu, eso que yo logré ahí en mi espíritu, en mi corazón, en mi carácter, en la actitud de mi vida, allí con Dios, eso que yo sintonicé allí, debe permanecer conmigo las próximas 12 o 16 horas. De manera que yo salga de ahí, de mi tiempo con Dios, y yo siga caminando en mis ocupaciones, en mi agenda, en mis actividades, en mis labores, yo pueda continuar haciendo vida en la oración. ¿Qué me dijo Dios ahí en el tiempo de oración? Eso que Dios hizo allí debe continuar conmigo el resto del día. No se trata de un tiempo de oración solamente, sino se trata de meter toda nuestra vida y toda nuestra agenda en el mar de la oración. Sumergir nuestra vida en la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No se trata de un tiempo solamente. Recuerdo en un tiempo cuando mi esposa y yo estábamos en otra circunstancia, no teníamos hijos, y seguía el ejemplo de mi papá, que tal vez muchos lo hacen, que muy tempranito en la mañana, antes de salir, agarra el trapo mojado y se lo pasa al carro por encima.
esa costumbre, ¿verdad? De pasarle un trapo húmedo por encima al carro en la mañana para limpiarlo, ¿verdad? Y a veces hacemos eso mismo con nuestra vida espiritual, le pasamos un trapito húmedo a la vida espiritual y salimos, ¿verdad? Para sentirnos que estamos un poquito más limpios. Pero lo que Pablo está animándonos aquí, orando en todo tiempo, yo meditaba en eso, yo pensaba en eso, y es mucho más que pasarle el trapito húmedo al carro, es agarrar el carro completo y meterlo en un tanque de agua. Meter el carro completo en el tanque de agua. Tremenda locura, ¿verdad? Nadie haría eso para lavar el carro. Meter el carro en el tanque del agua. Pero eso es lo que Pablo está hablando aquí. Oren en todo tiempo. Segunda de Tesalonicenses 5:17 también creo, dice, orando en todo tiempo, orando sin cesar, en todo tiempo. Es mucho más que orar, es llevar nuestra vida continua en esa actitud permanente de oración y de conexión con Dios. Es mucho más que un tiempo limitado a una cita y a un tiempo en el reloj. Es llevar una vida continua en la oración. Es desarrollar una conexión espiritual continua con Dios. Que al salir de mi tiempo con Dios, yo pueda permanecer el resto de mi día en esa conexión espiritual con Dios. Eso es vida de oración. Que cada momento y cada instante de mi vida, yo aprenda a vivir en esa conexión espiritual con Dios. ¿Qué ocurre cuando termina mi tiempo de oración con Dios? ¿Qué ocurre cuando termina su tiempo de oración con Dios? Se corta la llamada y se cancela la conexión. O permanecemos allí en línea. Bueno, se terminó aquí, ¿verdad? Pero seguimos allá afuera. Y entonces salimos afuera y pasamos el día ¿qué? En sintonía. Permanecemos ahí en línea. Permanecemos en la conexión, ¿verdad? Conexión espiritual con Dios permanentemente. Cada momento, cada instante del resto del día estamos en la misma conexión espiritual. Tal vez usted está pensando que esto es demasiado exagerado. Tal vez usted está pensando que esto es demasiado difícil o imposible de hacer. Y debo confesarle que en algunos años de mi vida, hace algunos años, la vida de oración para mí era una lucha muy grande. La vida permanente en oración no es un tiempo de oración, es la vida permanente en la oración. Era una lucha tremenda. Porque no había entendido primeramente qué es la oración y qué es esa actitud de oración que debe estar en mi corazón permanentemente durante todo el tiempo. Pero cuando yo llegué a entender lo que era la oración, pude entender también lo que era hacer mi vida en la oración. Llevar mi vida en una actitud de oración. El domingo pasado hablábamos con los jóvenes en la clase un poquito de este tema y yo les hablaba a ellos de el modo oración. Podemos vivir y debemos vivir nuestra vida en modo oración. ¿Qué es modo oración? Les decía yo a ellos. Bueno, en modo oración no es palabras,
no consiste en palabras, no consiste en repetir palabras, no depende de mis palabras, no se limita a mis palabras. El modo oración es mucho más que palabras. Es más, puedo estar en modo oración 16 horas sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque al Dios con el que yo estoy conectado espiritualmente, Él no necesita tanto oír mis palabras. Aunque las palabras son importantes, pero Él no necesita tanto oír mis palabras. Él puede, ¿qué? Ver mi corazón. Y cuando yo me acerco a Él en silencio, sin decir una palabra, porque no está la palabra en mi boca y Él ya la conoce, no ha llegado la palabra. Y a veces las palabras son engañosas, a veces las palabras son superficiales. Pero Dios mira mi corazón. Cuando me acerco a Él sin decir palabra, porque a veces no sé qué decir y a veces no es necesario decir, pero cuando me acerco a Él con mi actitud, con mi corazón, con mi vida, y me dispongo, me abro para estar con Él, entonces Él mira mi corazón. Ahí estoy, modo oración. Ese modo no debe terminar, debe permanecer. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2 dice algo muy hermoso. Mírenlo por favor, Eclesiastés, a ver si yo llego. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: cuando fueres a la casa de Dios, es decir, a la presencia de Dios, cuando te acerques a la presencia de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír en su presencia que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque ellos no saben que están haciendo mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean ¿qué? Pocas tus palabras. Cuando yo entendí eso, yo entendí modo oración en mucho más que palabras. Es una conexión, es una conexión. Es una actitud, y esa conexión y esa actitud debo aprender a que sea permanente. ¿Está conmigo acá? Amén. ¿Cómo debe ser esa actitud y esa conexión? Permanente. Salí de mi tiempo con Dios en el que pude haber dicho algo, o no importa si dije algo, pero Dios hizo algo en el tiempo conmigo a solas. Y en ese tiempo yo me sintonicé con esa conexión. Yo me metí en ese wifi. Yo me conecté a esa red. Y en esa actitud y en ese mismo espíritu, entonces salgo de allí y permanezco en esa actitud y en esa conexión espiritual. Eso es hacer vida en la oración. Vida en la oración. Orando sin cesar, orando en todo tiempo. Jesús pasaba horas orando. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús dedicaba horas para orar. Pero cuando Jesús enseñó a sus discípulos en aquella oración modelo, les dio un ejemplo de 60 o 70 palabras para que ellos pudieran tener ese modelo. Un modelo que puede ser recitado en menos de un minuto. Lo que significa que mis palabras en la vida de oración no son lo principal, sino que yo aprenda a vivir continuamente en modo oración. Cuando nos acercamos a Dios, debemos saber que Él mira y conoce muy bien nuestro corazón.
nuestro Dios no le impresionan nuestras palabras. No hay nada que le podamos decir a Él en oración que Él no sepa. Por eso lo principal en la vida de oración no son mis palabras. Para llevar una vida de oración, lo importante es entender la actitud correcta del corazón con el que yo debo andar todo el día. La actitud correcta del corazón con la que yo debo andar todo el día. Y cuando la actitud de mi corazón es la actitud correcta, lo que ocurre es lo siguiente: el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en mí se conecta con mi espíritu y me da libre y permanente acceso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que ocurre, y eso no se debe terminar, eso no debe parar, eso no debe acabarse. La actitud de mi corazón que me conecta al Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en mí y que me acerca a su presencia. Entonces yo puedo salir de mi lugar con Dios y permanecer en vida de oración. Todo el resto del día estoy ¿qué? Llenando la despensa espiritual de mi vida, porque estoy en modo oración, estoy en conexión espiritual, estoy en un mismo sentir con el Espíritu Santo, estoy conectado y algo está ocurriendo, algo del cielo está bajando, algo de mí está saliendo y Dios está haciendo, y yo estoy haciendo mis labores y estoy haciendo mi vida y estoy haciendo mi agenda y mis actividades, pero la conexión está allí. Amén. Y esa conexión es la vida de oración. ¿Necesitamos detenernos, encerrarnos y necesitamos hablar? No, no necesitamos hablar. No, no necesitamos aislarnos. No, no necesitamos hacerlo. Es bueno hacerlo. Si usted puede, hágalo, es bueno hacerlo. Pero si no, lo importante es que la actitud del corazón. Permanecer conectado. Una vez que se abre entre nosotros y Dios a través del Espíritu Santo esa conexión espiritual, y tenemos ese canal de acceso a Dios, muchas cosas van a ocurrir en nuestra vida. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas vamos a empezar a escuchar y vamos a empezar a oír. Muchas cosas vamos a empezar a entender. Muchas cosas Dios va a empezar a transformar. Muchas cosas Dios va a sanar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mantenemos un canal permanente de acceso y de comunicación. Un canal que está abierto. Un canal que nunca se apaga. Ese es el canal de la oración. Esa es la vida de la oración. Es como el internet. Meditaba yo en esto cuando escribía esto. Es como el internet. Nosotros mantenemos una conexión de acceso permanente para enviar y recibir información. Y tenemos esa conexión encima con nosotros y no estamos haciendo algo, pero la conexión está ahí a control remoto, está haciendo las cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Gracias a que tenemos una conexión, podemos mantener actualizados, podemos mantener informados. Y esa es una conexión importante. Pero la conexión espiritual con Dios es más importante. Si la conexión con internet es importante, la conexión con Dios lo es más. Yo creo que usted ha recibido la palabra hoy, amén. Amén. Yo creo que Dios ha transmitido esa palabra. No debemos despreciar esa conexión espiritual. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la actitud correcta del corazón
para tener una conexión espiritual sólida y permanente con Dios? ¿Cuál es la actitud correcta del corazón para llevar una vida continua de oración? ¿Cuál es esa actitud correcta? La actitud correcta es la de un corazón que quiere vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios. La actitud correcta es la de un corazón que busca incansablemente estar cerca de Dios. La actitud correcta es la de un corazón que no quiere impresionar a nadie. La actitud de un corazón que vive en oración es un corazón que siempre está con los brazos abiertos. Es un corazón que no se conforma con poco, que siempre tiene hambre de más. La actitud correcta para una vida de oración es la de un corazón que no disimula, ni esconde, ni tapa sus errores, sino que es honesto y que es sincero. Es un corazón que quiere ser transformado. La actitud correcta de un corazón que vive una vida de oración es el corazón que depende absolutamente de Dios, que le da más valor a lo espiritual, que está dispuesto a menguar y a morir si es necesario. Es el corazón que se humilla y se quebranta. Es el corazón que se maravilla cuando ve la obra de Dios, aún en cosas tan sencillas. La actitud del corazón que nos lleva a vivir en oración es el corazón que está dispuesto a obedecer y dispuesto a responder. Esa es la actitud del corazón que nos permite estar en conexión con Dios permanente, que nos hace vivir 24 horas en modo oración, que nos ayuda a caminar y a hacer todas las cosas, enfrentar y sobrellevar y sobreponerse a cualquier cosa. Es la actitud del corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar orando en esta mañana. Y yo quiero invitarle a que usted pueda orar ahí con Dios. Y si usted necesita llenar la despensa espiritual, realmente no es una opción, es una demanda, es una urgencia que tenemos. No podemos seguir viviendo la vida cristiana sin hacer vida en la palabra continua y vida continua en la oración. No podemos seguir viviendo de otra forma. Es una urgencia que nosotros entendamos que somos entes espirituales, que tienen despensas espirituales, que solo se llenan con vida continua en la palabra y vida continua en la oración. Habla ahí a solas con tu Señor y dile: Señor, yo necesito alimento, yo necesito combustible, yo necesito crecimiento y salir de este estado.